¿En qué nos quedamos? No he podido ver nada. Pues hasta ahora nos mandaron la liga, ¿qué creen? ¿Cómo? Oh, pues entonces. ¿Cómo que hasta ahora les mandaron la Creo que liga? lo último más o menos que vimos fue la declaratoria del testigo Austin, es decir, desatar contradicción, es verdad que ustedes tienen una relación con la población Ah, la metodología, ¿no? y que usted envió que usted no lo ha hecho, nos puede declarar y que esa reunión que ustedes la... Bien, pero a ver, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué etapa? La intermedia, pero estábamos hablando del punto de prueba que tiene, igual repetimos algo de que tiene que tener la prueba tiene que tener pertinencia, tiene que ser lícita. ¿Qué más? ¿No les mandaron la liga entonces? Ahorita hablé con ellos cuando ya no. ¿Qué? La acaban de mandar ahorita 5 minutos. O sea que no tienen acceso inmediatamente a la información. Normalmente sí, algo pasó que no nos mandaron la liga en esta ocasión. ¿Qué pasó, Lick, en esa joven? Principios de admisión de pruebas. Supuestamente ya se les habían enviado, pero no. Ahorita ya después se les vamos a enviar a todos. Pero para seguirle, porque si no, no van a estar en conectados. Supuestamente tiene que ir conectado, ¿no? La liga, ¿no? La prueba cuando se desahoga. Seguridad de la prueba, pertinencia y Pero eso lo hemos, sí, pertenece al estudio. Eso lo hemos visto. pertinencia y pertenencia, ¿no? A la cuestión de a quién pertenece la prueba, ¿no? Luego vimos la comunidad de la prueba, ¿no? También, ¿no? Cuando se vuelve común, ¿no? Ándale, en eso casi fue que acabó la clase. Cuando se vuelve común 372, ¿no? ¿A partir de qué momento, no? Ajá, sí, vimos 371, 372, 333, 376 y 347, la prueba cuando... Vamos a puntos específicos. Va a ser clase pregunta. Sale. Porque ya se me perdieron todos, creo que ya. Bien, a ver. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿No se acuerda? En esa parte de Pertinencia, pertenencia. control de velocidad de información, de reputación, refresco de... Sí, ya vimos prueba de refutación, superveniente, ¿cómo se llama? Ya vimos varios aspectos, ¿no? Cambio de clasificación jurídica, Los principios de admisión de... la ofertación de información cuando han ofrecido pertinente, de manera pertinente, plazos ordinarios, plazos extraordinarios, ¿no? ¿Tienen liga de eso o no tienen todavía conocimiento de eso? Ya ahorita ya nos la mandaron porque no podido ver, toca cerrar. Bueno, vamos a ver ahora entonces, vámonos ya a puntos específicos de etapa intermedia. ¿Tiene dudas? Porque ya vi muchas cosas en etapa intermedia, pero para más o menos saber, ¿se ubica en etapa intermedia o no? ¿Usted? Lick, ya, vamos a conectarnos. Vamos a venir los otros dos compañeros. Mañana termina el curso, vámonos a ver puntos específicos. Ya vi, o sea, ejercicios de incorporación, por ejemplo, por lectura, perdón, para resaltar contradicción, superar contradicción, refresco de memoria, aclaraciones pertinentes, metodología, ya lo estuve viendo, punto de prueba, punto de investigación, objeciones pertinentes, nada de eso se ubican, ¿verdad? Esa fue la clase pasada, estuvimos destacando ese aspecto. Bien, sale, vamos a conectarnos, fíjense lo que vamos a hacer. Ya déjelo, vamos a conectarnos. ¿Sí? Vamos a ver, me voy a partir de la etapa intermedia, ¿sí? En adelante. Voy a retomar puntos, obviamente, de lo que vimos la clase pasada. ¿Cuántos tienes en la línea? En línea tengo 5, 8. ¿Dónde están los de aquí? Sí, no sé si conectaron de los que... Sí, están allá en el... Sale. Bien. Voy a ver aspectos de etapa intermedia, pero me voy a ir propia y exclusivamente ya a la ofertación probatoria, que eso es lo importante, ¿no? Y vamos a generar ejercicios para del 376 y del 383, que son los importantes, ¿sí? Cómo se oferta la prueba y todo. Bien, fíjense. Vamos a situarnos en la etapa intermedia esta vez.
Bien, esta etapa con base en el 334 tiene varios objetivos. Bueno, un objetivo es depuración, en el caso concreto, fáctica, jurídica y probatoria, que son los temas del... Esta etapa es una etapa de saneamiento del proceso. Y esta etapa obviamente tiene por objeto depurar, ¿sí?, el hecho, el derecho y la prueba. Es una etapa de filtro. El hecho, ¿cómo lo vamos a depurar? Con acuerdos probatorios. 345. Este aspecto obviamente ya no va a ser controvertido en el debate de juicio, porque queda sentado en el auto de apertura a juicio oral. Pero aquí lo importante que hay que puntualizar es que el acuerdo obviamente probatorio no se genera por sí solo, sino obviamente es un acuerdo que hace el Ministerio Público con el justiciable, sin oposición de la víctima, pero obviamente con asistencia el justiciable de su defensor. Es el acuerdo probatorio. Y este acuerdo probatorio tiene que tener una justificación, porque esto va a constituir una verdad legal. Parece que no impacta esto en el juicio, pero sí impacta. Va a impactar en el juicio el acuerdo probatorio, porque obviamente en función del acuerdo probatorio ya no va a poder penetrar al juicio la prueba que tenga relación con ello. De ello, obviamente, la prueba que tiene relación con el acuerdo probatorio no puede penetrar a juicio. Pero adicionalmente, el acuerdo probatorio que queda como una verdad incontrovertida y se sienta en el auto de apertura a juicio oral, nos va a dar algo, ¿sí? Ese acuerdo probatorio, sobre ese acuerdo probatorio, ya no se puede preguntar. Sobre este ya no se pregunta. Y ello nos va a llevar a un punto que se llama objeción. ¿Sí? Objeción de la pregunta. Y se va a llamar impertinente. La objeción es, obviamente la pregunta es impertinente porque no constituye parte de la litis. La pregunta obviamente ya no puede preguntar porque ya no es parte de la litis, pero también obviamente el acuerdo probatorio va a evitar que penetre prueba que se refiera a este hecho. Ahora, la prueba cuando se oferta tiene que tener relación, debe tener relación ¿con qué? Con lo que se pretende probar. Si no, la prueba ya no es admisible, ya no es pertinente. ¿Vamos o no? Bien. Esto es por lo que hace al hecho. Por lo que hace al derecho, se cambia obviamente nada más ahí cuando hay clasificación jurídica distinta por parte del Ministerio Público. Fundamento 335, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el 335, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Sobre obviamente, esta clasificación jurídica que se hace en la acusación, dentro de la etapa intermedia, no va a cambiar.
o ya no puede cambiar. Si hay un hierro, por ejemplo, del Ministerio Público al formular esa acusación, se puede modificar únicamente hasta el alegato de apertura a juicio oral o el alegato de clausura a juicio oral. Fundamento 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta ese momento. Pero, obviamente, la clasificación jurídica, el único momento en el cual se puede cambiar es al momento en que el Ministerio Público acusa. Fuera de eso, no puede haber cambio de clasificación jurídica, ni siquiera, obviamente, en el auto de apertura a juicio oral. El juez de control no tiene facultad para modificar el nombre del delito, Es una potestad única exclusiva del agente del Ministerio Público. ¿Esto en razón de qué? De lo que establece el artículo 335, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, la prueba. La prueba, nuevamente, tiene algo que se llama punto de prueba. Pero ese punto de prueba, obviamente, tiene que tener una relación con ¿qué? Con el objeto de la investigación. De ello, obviamente, van a surgir las causas de exclusión probatoria, 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las dos primeras causas de exclusión probatoria son la referente precisamente a que no sea útil para el esclarecimiento de los hechos y no tenga relación con la investigación. Si la prueba no es útil para el esclarecimiento de los hechos y no tiene relación con la investigación, no se puede ofertar. ¿Por qué? Esta referencia es sumamente importante y esta referencia va a tener una repercusión en el juicio oral, en el desahogo ya de la prueba. En el caso concreto, según lo establece el 371, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, el oferente de la información, ¿sí?, va a formular preguntas, pero las preguntas van exclusivamente en contra de qué, o únicamente en razón de qué. Van exclusivamente en razón de la investigación. La pregunta, mejor dicho, primero, la ofertación de la información solamente va exclusivamente a lo que viene en la investigación, en el registro de investigación. Y la pregunta que va a poder hacer el oferente de la prueba va a ser en relación a la investigación, pero en específico al punto de prueba. No puede preguntar más allá si la prueba fue recepcionada para esos efectos. Esto es muy importante que ustedes lo manejen porque en el auto de apertura a juicio oral, según lo dispone el artículo 347, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí?, se van a fijar las pruebas que habrán de desahogarse en la audiencia de juicio oral. Las pruebas que habrán de desahogarse en la audiencia de juicio oral. Esta estructura que se ve sencillita es la que nos va a dar los lineamientos para el desahogo de la prueba ya en la audiencia de debate y para los planteamientos de las objeciones. Claro, primero, obviamente, tomando en consideración que la etapa intermedia deviene de una etapa de investigación inicial, donde hubo una investigación inicial y una complementaria, ¿sí?, obviamente lo que va a acontecer es que la prueba, que en su caso se va a ofertar con el alcance del punto de prueba y la relación de la investigación, va y se encuentra constreñida únicamente a lo que se recabó en la investigación. Porque más adelante el 371, párrafo tercero, le va a especificar algo. Usted solamente puede preguntar sobre lo que en su caso ha testificado el testigo y lo que consta en la investigación. Porque obviamente en este sistema
el justiciable se defiende del hecho, del derecho y de la prueba, ¿sí? Por eso es que no se puede llevar más información al juicio de lo que hay en la investigación. Comúnmente no se ha entendido que cuando se va a un juicio, para lo único que le va a resultar novedoso la información es para el juez o el tribunal del juicio oral. Las partes con la información que tienen en sus registros de investigación, sea el oficial del Ministerio Público, sea el del defensor y justiciable, sea el asesor jurídico, perdón, ya no les es nada novedoso. Claro, el que obviamente haya un buen control horizontal de esta información no depende del juez, sino depende de las partes, porque las partes son las que en su caso tienen la información y conocen en realidad qué hay en la investigación, que eso es muy importante, porque también puede acontecer que cuando se suba a testificar a la persona en específico, la persona de mutuo propio comience a generar más información de la que ya consta en el registro de investigación. Cuando ello acontece, evidentemente lo que tiene que hacer la contraparte es hacer un control horizontal para peticionar al tribunal que, en su caso, el oferente de la prueba guíe a su testigo sobre la información que consta en el registro de investigación. Por eso, esto nos va a dar pauta ¿para qué? Para una objeción. Una objeción a la pregunta que en su caso obviamente se va a traducir en impertinente. ¿Por qué? Porque se puede escapar del punto de prueba, se puede escapar de la litis, se puede escapar del alcance de la investigación. ¿Sí? ¿Cuándo se escapa, por ejemplo, del punto de prueba? Cuando el oferente de la prueba establece específicamente para qué le va a servir ese órgano de información. ¿Cuándo se va a escapar del punto del alcance de la investigación? Cuando obviamente el registro de la investigación no traiga esa información inserta. ¿Y cuándo se va a escapar del punto de prueba? Cuando la prueba, no obstante el alcance de esa investigación, haya sido especificada para un punto en concreto. De ello deviene una objeción procedente por encontrarse fuera de la litis, cuando en su caso estamos en presencia de un acuerdo probatorio, por encontrarse fuera del punto de alcance de prueba cuando la pregunta se está generando más allá de aquello que en su caso el oferente adquirió como un derecho de deshogar en la etapa intermedia luego de una filtración. Y va a ser, obviamente, se va a escapar de la investigación cuando en su caso no tenga relación con la investigación, aunque el testigo le conste el hecho. ¿Preguntas aquí? ¿Sale? ¿Sí? Entonces, ahora, también, en este momento, con esa información, cuando se va al debate de admisión probatoria en la audiencia oral, para efectos de exclusión probatoria, tiene que tomar en cuenta lo que acabamos de ver. Que la prueba, primeramente, sea útil para el hecho que se oferta. Esto es, que la prueba tenga una relación específica en cuanto a su contenido de información para el hecho que se oferta. Porque si no, ello obviamente va a ser materia de ¿qué? De una exclusión de información. Obviamente, esto sería, en el caso concreto, planteado desde el momento en que se oferta la información. Desde ahí, uno de los puntos que no se toman en cuenta es que cuando se van a una audiencia intermedia, lo que acontece cuando se van a una audiencia intermedia es que van a una audiencia de depuración probatoria y no conocen el contenido del registro de investigación. Para ir a una audiencia de depuración probatoria se tiene que conocer bien el contenido del registro de investigación o de la información. ¿Para qué? Para poder ver si es útil o no la información, si se encuentra o no, obviamente, la información concomitante a aquello para que se ofrece. Por ejemplo, si la prueba en sí
genéricamente hablando, el registro de investigación me sirve para probar un hecho concreto. Y si da la oportunidad el contenido de la información recabada por alguna de las partes para probar ese aspecto en el juicio. Esto acontece con cualquier tipo de información, ¿sí? Con la testimonial, con la pericial, ¿sí? Ahora, ya nosotros, obviamente, cuando estamos ya en el juicio, acontece que en su caso la prueba tiene una relación directa única y exclusivamente con lo que se autoriza en el auto de apertura a juicio oral. Solamente, ya lo platicamos en la clase pasada, que este es un recordatorio, solamente se puede aportar información novedosa en los supuestos del artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 398. Estamos en presencia de pruebas nuevas. La prueba nueva tiene, obviamente, significado de actualización cuando, según lo establece el 390 y 398, cuando no fue, fíjese, ofertada oportunamente dentro de los plazos ordinarios porque no se conocía. Cuando en su caso, obviamente, se trata de una prueba de refutación y cuando en su caso se trata de una prueba superveniente. Esos son los supuestos del 390. Y el supuesto diverso que se marca para una prueba nueva es cuando hay una clasificación jurídica, distinta por parte del agente del Ministerio Público en la apertura o en la clausura del juicio. Son los momentos dentro de los cuales se puede ofertar prueba. También tiene que quedar claro que la prueba de manera extraordinaria, fuera de los plazos ordinarios, puede penetrar en la primera parte de la audiencia de juicio o en la segunda parte de la audiencia de juicio, refiriéndonos a delito y responsabilidad y en su caso a sanciones, hasta antes de que se declare cerrado el debate. Hasta ese momento todavía se puede ofertar información, claro, si cae en esos supuestos que establece el 390 y 398. Y platicábamos que nuevamente esa ofertación de información se sometería obviamente al proceso de exclusión probatoria por pertinencia y licitud, que en su caso establece el 346. Porque la pertinencia de la prueba no se pierde por el hecho de que se oferte en un plazo extraordinario. ¿Vamos o no? ¿Dudas? Es cuando comentamos de que yo traigo a un testigo que lo voy a ofrecer en la audiencia, no hay registro de esa entrevista de la persona que yo voy a presentar, pero se la puedo dar al Ministerio Público antes del inicio de la audiencia o en la misma audiencia puedo hacer uso de la voz para entregarle esa información. Bueno, aquí obviamente sí hay que tomar en cuenta algo. Sea prueba del Ministerio Público, sea prueba de asesor jurídico o sea prueba del defensor, en cualquier momento que penetre la información, forzosamente tiene que constar el registro en el cual consta la información que en su caso se pretende incorporar en el juicio. No puede deshogarse ningún tipo de información, en específico testimonial, si no hay registros. ¿Por qué? Porque el registro, según lo establece el artículo 376, y en su caso 371 también párrafo tercero, ¿me sirve para qué? Para controlar la veracidad de la información. Y sin registro, ¿cómo controlo la veracidad de información? La veracidad de información se hace mediante el ejercicio de contraste de lo que testifica ante el juez y lo que en su caso ha manifestado en vía de entrevista ante el Ministerio Público. Por eso es que en su caso el 376, dentro de los ejercicios precisamente que se pueden establecer con registros anteriores, se refiere al de resaltar contradicción. No podría haber un ejercicio de contraste si en la investigación inicial, obviamente, no tengo información de ese registro, porque entonces, ¿cómo le pregunto al testigo, genéricamente hablando? ¿Vamos o no? Sí, aunque yo recuerdo que dijo que sí podíamos ofrecer al Ministerio Público y que él podía en ese momento pedir un receso. Ah, no. Bien, a ver.
O sea, si la prueba se oferta, por ejemplo, en un plazo extraordinario puede ser el del 337, párrafo último. Porque hay plazos ordinarios y plazos extraordinarios. ¿Sí? Si la prueba se oferta, obviamente, en un plazo extraordinario, por ejemplo, cuando solicita más tiempo para preparar su defensa, es un hecho que en el caso concreto, entonces sí tiene que generar el registro y tiene que darle la oportunidad a la contraria de imponerse de esa información para verificar si va a ser materia de exclusión o no va a ser materia de exclusión. Esto es, primero tiene el Ministerio Público que conocer la información. Por eso, incluso en el plazo ordinario del 337, en el descubrimiento probatorio, le dice, la única información que tú puedes ofertar o entregar a la contraria antes de la audiencia oral de la etapa intermedia, esto es 3 días antes, es la pericial. Pero esa pericial obviamente ya fue ofertada, lo que no tiene esa información. Por eso si se está obviamente en un plazo extraordinario, pues lo que va a hacer es que se tiene que recesar. ¿Para qué? Para que en el hecho particularizado se imponga la parte contraria de esa información y ella decida si con lo que tiene se opone o no se opone. ¿Vamos o no? Bien, ahora sí. La prueba obviamente siempre tiene un objetivo, ¿eh? Y el objetivo se lo tiene que dar al oferente de la prueba desde el momento en que, en su caso, se oferta. Si no hay obviamente punto de prueba, punto de alcance de prueba, pues es un hecho que no será materia también de admisión. No puede haber ninguna ofertación de información sin un registro previo, porque obviamente eso es el tema del debido proceso. Sin un registro previo, porque con base en el 376, pues lo que acontece es que eso va a dar permisión para los ejercicios, en su caso de refresco de memoria, resaltar contradicción, superar contradicción o en su caso una aclaración pertinente. Ahora sí, hasta aquí dudas, todo claro, ¿no? Si en el auto de apertura a juicio oral, fíjese, no viene la prueba o no viene el alcance de la prueba que se le quiere dar, no se puede deshogar, aunque al testigo le conste. ¿Qué dice el 371, párrafo tercero? Artículo 371. Declarantes en audiencia de juicio. Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan, y solo deberá referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. O sea, solamente se puede referir a ello, no puede ir más allá de la información. Y decíamos que solo puede referirse a a las preguntas que le formularon, obviamente, por ejemplo, la oferente de la prueba, porque a un testigo le pueden costar, por ejemplo, 5 puntos de información. Pero puede ser que en el registro solamente se hayan aceptado o extraído 4 puntos de información y que en la prueba solamente se haya ofertado para 2 puntos de información. Quizás, y puede ser que el punto 5 sea un punto importante para la estrategia o planteamiento hipotético de cada una de las partes. Pero si este punto 5, que de hecho le consta al oferente de la prueba, no está incorporado en el registro o la entrevista de investigación, esto no puede ser materia primero de, en su caso, punto de prueba para ofrecimiento de prueba. Tampoco puede ser materia, en su caso, de examen en audiencia de juicio oral. ¿Por qué? Porque este punto, con base en el 347, fracción quinta, no fue tema de la investigación, ni del auto de apertura a juicio oral. Y si no es tema de la investigación y no es tema de la extracción, aplicamos lo que establece el 346, fracción cuarta. ¿Qué dice el 346, fracción cuarta del Código Nacional?
disposición de medios de prueba para la audiencia de debate, por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. Fíjese, la disposición señalada en este código para su desahogo involucra que el testigo solamente puede testificar sobre lo que hay en la investigación. Ponga atención a ello porque esta es la primera fórmula de exclusión probatoria en una audiencia intermedia. Esto es, hay que conocer la investigación, cuál es el alcance de la investigación y si la prueba ofertada tiene relación con la investigación y si es útil para el esclarecimiento de los hechos. La utilidad de la prueba va a depender también de si en su caso concreto la prueba por su propia y especial características puede servir para lo que se pretende acreditar en ese momento. Si no, también es punto de exclusión probatoria. ¿Dudas? ¿Todo claro? Va. Ahora sí, vámonos ahora sí a la... Todo esto les va a servir ¿para qué? Para la audiencia de juicio. Esto que estamos viendo me va a servir ¿para qué? Para las objeciones. Para las objeciones a la pregunta a la audiencia de juicio. El testigo comienza a testificar y comienza a aportar información y comienza a hablar sobre el punto 5. ¿Qué pasa ahí? Fuera, porque está fuera del alcance de la investigación. El testigo comienza a deponer sobre el punto 4 y el punto 1. Objeción, fuera porque está fuera del alcance de punto de prueba. ¿Sí o no? El testigo obviamente depone sobre el punto 2 y 3, pero la manera en que se extrae la información por el oferente de la prueba no es correcta. Lo que procede es una objeción a la pregunta por trastocar el 373, porque en un examen directo está haciendo una sugestiva, por ejemplo. Bien, ¿dudas? Ahora sí. Con este panorama que tenemos, vamos allá propio exclusivamente al auto de apertura a juicio oral. Tenemos en la red preguntas. Muéstrame en mi cuate. ¿No está? Y una pregunta, ¿no? Bueno, no, espéralo. Bien, ahora sí. Vámonos al juicio. ¿Ya está? Ya de intermedio no hay problema, ¿no? Vámonos al juicio. Sale. Ya estamos en el juicio. ¿Recorro el juicio o me voy directo a la pregunta? Ustedes díganme. ¿Sí? ¿Sí? Bien, 344. ¿Cuál es el objeto del juicio? ¿Qué dice el 344? 344, desarrollo de la audiencia. Al inicio de la audiencia, el Ministerio... No, perdón, es 344 o 348. 348, perdón. 348. 344 es la intermedia. Juicio, gracias. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en la que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, concentración y continuidad. Ya estamos. Ese es el objeto del juicio. Y obviamente el juicio, el eje rector del juicio es el auto de apertura a juicio oral. Ese es el eje rector del juicio. Esto es, entonces, ¿qué voy a controvertir en el juicio? Los temas que vienen en el auto de apertura a juicio oral. Esa va a ser la materia de la litis cerrada. ¿Qué contiene el auto de apertura a juicio oral? 347. 347, auto de apertura a juicio. Antes de finalizar la audiencia, el juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá
indicar. Fracción primera, el tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio. Eso no tenemos problema, ¿sí? En la Ciudad de México, el tribunal competente para celebrar la audiencia de juicio es el que se encuentra, obviamente, el residente donde se encuentra internado el justiciable. Si el delito es de prisión preventiva oficiosa, se juzga por tribunal de juicio oral. Si el delito es, por ejemplo, de prisión preventiva justificada o alguna otra, se juzga por juez unitario. ¿Vamos o no? Bien. ¿Qué más? Fracción segunda, la individualización de los acusados. Bien, no tenemos problema también, pues ¿quiénes son los justiciables? ¿Qué más? Fracción tercera, las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales Bien. que se hubieran realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación. Bien, entonces ahí ya viene insertado lo que se llama el segmento fáctico, materia de la pretensión punitiva. Esto es el hecho que en su caso es la materia de la controversia. Claro, el hecho que en su caso es materia de la controversia tiene estrecha relación con algo, con el principio de litis errada y el principio de congruencia jurídica. El hecho, obviamente, nunca cambia. Lo único que puede cambiar es la clasificación jurídica. Pero el hecho viene perfilado desde lo que es el auto de vinculación a proceso. Y más aún, el hecho con base en la reserva de persecución penal para el Ministerio Público, ahora una reserva compartida que no es tema en este momento, el hecho tiene relación estrecha ¿con qué? Con la formulación de imputación. Esto se llama principio de congruencia jurídica. Vamos a leer el 316, 318 y en su caso 347, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sale, ¿qué dice el 316? Pero se verá el 316 a la última parte. Dice requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El proceso seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Bien, entonces ahí está. Ese es el hecho que va a ser materia de controversia. 318, ¿qué dice? Efectos del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura al juicio o el sobreseimiento. Bien, eso es obviamente el punto. Ahora es 347, fracción tercera. ¿Qué dice? Dice auto de apertura al juicio. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones. Ya está. Entonces, ahí está el principio de congruencia jurídica. Solamente se puede referir a los hechos, ¿eh? Y sobre los hechos hay que puntualizar algo. Sobre los hechos, aquellos temas que fueron materia de acuerdo probatorio no van a ser controvertidos. 345, párrafo último. ¿Qué dice? De acuerdos probatorios. En estos casos, el juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Ya está. No hay debate. ¿Qué? Entonces, ese hecho no puede ser materia de controversia. Constituye una verdad legal. Mande. Perdón, en el supuesto, no sé si en la práctica se pudiese dar, yo considero que sí. Las partes llegan a un acuerdo sobre determinada situación. Sí. Por circunstancias del mismo proceso, alguna otra prueba que se arroja información distinta al acuerdo probatorio, que le es beneficiosa en este caso al imputado. Por ejemplo, o sea, arroja información distinta al acuerdo probatorio que le es beneficiosa para quién. Pues, vamos en un supuesto específico respecto a la hora en que aconteció el hecho investigado. Uh-huh. ¿Sí?
El denunciante dice que fue 1 hora. Por alguna razón el defensor coincide y dice, sí, efectivamente fue esa hora. Viene un policía y respecto a cómo sucedió la mecánica, dice, ¿sabes qué? Es que el hecho no fue este, fue a tal hora, de acuerdo al propio testimonio de él. Y esa nueva... Pero fíjese, primero hay que ubicarse en algo. ¿Podría ser materia de controversia eso? ¿De pregunta? Bueno, de acuerdo a lo que usted nos manifestó... Vamos a leer, porque estamos hablando vamos a leer de por eso. límite. Por eso vamos a eso. Lo vamos a fundamentar en qué? 335, párrafo tercero. ¿Sí? 347, fracción quinta. Y 347, fracción quinta. Y 335, párrafo tercero. Y 371, párrafo tercero. ¿Estamos o no? Entonces, por eso obviamente en esta etapa viene una depuración. Las partes tienen la información. ¿Sí? Las partes tienen la información. Y si hay una declaratoria de una verdad legal, ¿sí? Se tiene que respetar, salvo que en su caso fuese precisamente una afectación a un derecho fundamental. Dice, las partes consensamos que los hechos ocurrieron tal día en tal lugar a tal hora. Que los hechos, ¿sí? Consensamos eso. Pero obviamente sobre este punto, ¿se puede preguntar? Ya no se puede preguntar. Que es una pregunta impertinente porque se encuentra fuera de la litis. Dice el 345. Bueno, esto ya no es controversia, ya no es materia de la controversia. Ese es punto, obviamente, que ya no es materia de la controversia. Ahora, si no es materia de la controversia, ¿técnicamente podría o debería emerger al juicio? No. ¿Por qué? Porque hay una limitante en esa controversia. Por eso le voy dando estos puntos. Porque estos puntos nos van a llevar, como lo comentábamos, nos va a llevar a las objeciones procedentes o a las objeciones improcedentes. Aquí ella no puede preguntar. Ya no puede preguntar. Puede ser que el testigo, en el embalaje de lo que está testificando, se pueda salir de la información. ¿Sí? Se le preguntan y empieza a soltarse y empieza a decir otras cosas. Bien. Ahí lo que obviamente tiene que hacer la contraria es, en su caso, pedirle al tribunal que reconvenga al oferente de la prueba para que conduzca a su testigo sobre el punto específico de punto de prueba. Sí, vamos, por eso le estoy dando esos lineamientos, porque mire, parece que fuese, una clase normativa. Claro, es una clase normativa, pero ¿cómo objetar si no se conocen estos puntos? O sea, la procedencia de la objeción radica en el conocimiento. Objeción impertinente porque se encuentra fuera del alcance de investigación. Objeción impertinente porque se encuentra fuera de la litis. Objeción impertinente porque se encuentra fuera del alcance del punto de prueba. Objeción impertinente porque no fue materia de registro de investigación. Esas son objeciones técnicas. Claro, lo tiene que saber hacer sobre la marcha. Por eso, si obviamente se controla bien el juicio, pues lo que va a pasar es que no puede acontecer eso. ¿Por qué? ¿Cómo va a acontecer eso si ya no se puede preguntar sobre algo que constituye una verdad legal incontrovertible? Y constituye una verdad legal incontrovertible porque un acuerdo probatorio no emerge de la nada. Cuando hay un acuerdo probatorio, obviamente el juez de control va a decir, sí, está bien, ustedes consensan esto, ahora apórteme información para poder justificar y autorizar ese acuerdo probatorio, ¿sí? Y la aportación de información es que le tiene que generar al juez de control en qué registro consta ese hecho como aprobado, y el juez de control tiene que hacer el ejercicio intelectual de verificar que en efecto el registro que le está proporcionando y la información que viene en ese registro es eficiente para justificar un hecho. ¿Por qué? Porque ese hecho que usted justifica en la etapa intermedia va a quedar insertado en la audiencia de juicio y en la determinación de juicio como una verdad legal incontrovertible que tiene algo. Comienza a ser la columna de la construcción del segmento fáctico y la columna de la construcción de la declaratoria de injusto penal y en su caso también de responsabilidad. ¿Sí? Por eso son aspectos técnicos que sí se tienen que manejar. Bien, ahora ya estamos precisamente viendo cuál es el alcance de la autoapertura a juicio oral. Yo, juez de juicio, yo no me puedo salir del auto de apertura a juicio oral,
Ese es mi eje rector. Nadie se puede salir del auto de apertura a juicio oral porque la litis en el sistema, en un proceso ordinario, se va a verificar o se va a generar en ese auto de apertura a juicio oral. Ahí es donde se genera la litis. Y sobre eso viene la controversia. Entonces, vamos, fracción que sigue del 347. Vamos en la... Sí, ya vimos la cuarta. ¿Qué dice la cuarta? Los acuerdos probatorios a los que hubieran llegado las partes. Bien, se inserta en el auto de apertura a juicio oral. ¿Por qué? Porque este tema ya no es materia de controversia. Y eso tiene que tenerlo usted muy en cuenta, porque ya en el debate, en el juicio, se comienza a preguntar y se les olvida que hay en caso concreto acuerdos probatorios, que hay punto de prueba, y comienzan a preguntar indistintamente o indiscriminadamente. Si usted no controla esa información y el tribunal asume el rol del 372, que esto dice, yo tribunal no me puedo meter hasta en tanto no haya oposición. Su servidor no es partícipe de esa postura porque su servidor obviamente está en el entendido de que el primero constitucional le establece a cualquier autoridad y en específico al Tribunal del Juicio Oral, en el caso concreto, preservar derechos humanos. Y uno de esos derechos humanos, conforme al 14 párrafo 1 de la Constitución, es la del debido proceso. Y el debido proceso obviamente viene enmarcado por el reconocimiento y en su caso el respeto que se hace a las normas procesales. Si su norma procesal le dice esto no se puede preguntar porque en su caso ya fue un acuerdo probatorio y el 345 párrafo último dice este es un hecho incontrovertible, entonces lo que va a pasar es que ya no se puede preguntar sobre ello. Pero si usted tiene un tribunal que piense que es un mero espectador, respetable para obviamente el tribunal o juez, para quienes piensen así, entonces si usted no objeta, deja penetrar información que ya no es materia de la litis. Por eso obviamente se tiene que plantear, ya, este hecho ya es incontrovertible. Sobre este punto ya no se va a preguntar. Puede acontecer que obviamente haya un acuerdo probatorio y que haya prueba en el auto de apertura a juicio oral que por lo que quiera usted todavía tenga precisamente enmarcado como punto de prueba a ello. Bien, en ese sentido, lo que usted tiene que hacer en el caso concreto como parte de esa trilogía procesal o en su caso el juez lo que tiene que hacer es decir, bien, independientemente de que esta es una admisión probatoria, la prueba está admitida en esos términos, sin embargo ya no se puede preguntar sobre la misma porque ya es tema de punto de prueba. Esto es bien importante, está usted en el escenario del juicio. Y en el escenario del juicio, el tribunal ya se hizo cargo, ahorita vamos a explicar, se hizo cargo de definir la materia de la litis y los hechos que no van a ser materia de controversia, ¿sí? Pero obviamente ya se definió eso y viene la ofertación probatoria. Y cuando usted ve la ofertación probatoria, el punto de prueba que esté inserto en el auto de apertura a juicio oral ya tiene relación estrecha con el hecho, con un hecho que ya no es materia de controversia, con un acuerdo probatorio. Y ese es el único punto de prueba que tiene que proponer usted. Bien, si usted lo ve desde la óptica precisamente de la contraria, obviamente tendría que establecer una oposición al desahogo probatorio, porque independientemente de que haya una admisión probatoria, la prueba ya no tiene viabilidad porque el hecho para el cual fue ofrecida la prueba específico es un hecho que ya no constituye una controversia, sino que es una verdad legal y por lo tanto es innecesario desahogar la prueba en esos términos. ¿Entendimos o no? ¿Sale? Bien, ¿qué más dice? Fracción quinta, los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada. Bien, medios de prueba admitidos para desahogar en la audiencia de juicio. Solamente aquellos que son, o sea, desahogados ordinariamente, bueno, ofertados ordinariamente y admitidos, son los que se van a desahogar en la audiencia de juicio. Ya vimos que hay más. ¿Qué más? 6. Los medios de prueba que en su caso deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y la de reparación del daño. Bien, en ese sentido, entonces, la prueba tiene varios alcances, ¿sí? ¿Qué alcances tiene la prueba? Hecho, ¿sí? El hecho, el delito, responsabilidad, sanción y reparación del daño. Obviamente, el proceso, obviamente el juicio va a definir las cuestiones esenciales del proceso. Las cuestiones esenciales del proceso con base en el 348 son delito,
responsabilidad y consecuencias jurídicas. Pero la prueba que se oferta, obviamente, para cada punto que se va a ofertar tiene que especificarse. Se puede ofertar, por ejemplo, alguna testificación, por citar algún policía de investigación, que tenga relación para ver sobre temas nominales de que ya el sujeto tiene un registro, ha sido condenado por delito doloso que se percibe de oficio y que ya no será materia de la concesión de sustitutivo o de beneficio. Cada prueba tiene un punto en específico y ese solamente lo puede vigilar el oferente de la prueba y la contraria, porque son los que conocen el alcance de la información. ¿Qué más? Séptima, las medidas de resguardo de identidad y datos personales. Ahí vamos en el sexto, ¿no? Sexto, Ajá. los medios de prueba que en su caso perdón. deban desarrollarse. Sí, séptima. Séptimo, las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este código. Octavo, las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate. Y noveno, las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. El juez de control hará llegar al mismo al tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado. Sale. Esta es mi materia de la litis. Sobre esto no me puedo mover ya. Vamos al desarrollo de juicio. Ya el asunto está incoado precisamente en el tribunal del enjuiciamiento. Mande. ¿A qué se refiere con pondrá a su disposición los registros? A ver, léelo. Si el juez de control hará llegar el mismo al tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado. Bien, o sea, los registros solamente, registros de carpeta administrativa, pero sin embargo no los registros de carpeta administrativa no puede tener acceso el juez de juicio, porque constituyen temas obviamente en donde ya vienen posiblemente determinaciones de audiencias preliminares al juicio, como auto de vinculación a proceso, medidas cautelares, control legal de la detención, y en su caso esa información no la puede conocer. No la puede conocer, ¿por qué? Porque no puede llevar a cabo un juicio oral algún juzgador que haya conocido con antelación de los hechos. Lo que sí le va a poner a disposición va a ser al justiciable, y lo que sí le va a girar precisamente y le va a mandar va a ser el auto de apertura a juicio oral, porque ese auto de apertura a juicio oral va a ser el eje rector. El juicio no se lleva a cabo no antes de 20 ni después de 60 días de una vez que has llegado el asunto al tribunal o juez del juicio oral. Bien, ¿dudas? ¿Sale? Ahora, ya estoy aquí en la audiencia de debate, vámonos a lo interesante. Vamos al juicio, ¿sí? Obviamente que en su caso el 351 establece cuáles son las causas de suspensión del juicio oral. Pero en su caso, aquí lo que hay que tomar en consideración es lo siguiente, ¿sí? Ya obviamente estando en el escenario del juicio, esta audiencia, ya sabemos, mejor dicho, esta etapa tiene dos audiencias: audiencia de debate de delito y responsabilidad y audiencia de debate de sanciones, o sea, sanciones genéricamente o de individualización de las sanciones. Vámonos, tengo mi auto de apertura a juicio oral. El tribunal ya se constituyó. Pero lo primero que en su caso tiene que verificar el tribunal para llevar a cabo una audiencia de juicio es que no se actualice una causa de suspensión, porque el tribunal del juicio oral solamente puede suspender por una ocasión, hasta por 10 días. Si el juicio no se reanuda a más tardar en el día 11, es nulo, y lo que procede es mandar el asunto a otro tribunal del juicio oral. 351, ¿qué dice? Dice, la audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de 10 días naturales cuando, fracción primera, se deba resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse en forma inmediata. Fracción segunda, tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensable una investigación complementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de 2 sesiones. Aquí está lo interesante.
como una investigación complementaria si ya se cerró el plazo de investigación complementaria. Y lo único, obviamente, que puede dar cabida precisamente para poder, en su caso, llevar a cabo esa suspensión, sería potencialmente la posibilidad de ofrecer una prueba nueva. Solamente potencialmente ofrecer una prueba nueva de la cual no se pudo ofertar dentro de los plazos ordinarios porque no se conocía de ello. Solamente es la única posibilidad de suspender el juicio para establecer una investigación complementaria, pero no sobre el hecho, sino sobre la prueba, porque el hecho ya no puede ser modificado con base en el principio de congruencia jurídica a que se refiere el 316, 318, 335 y 347, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué más? Dice fracción tercera, no comparezcan testigos, peritos o intérpretes, debe practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente por medio de la fuerza pública. Fracción cuarta, él o los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate. Mande. Me regreso a la fracción tercera. ¿Qué dice? En la comparecencia de los testigos. Ejemplo, la divisibilidad de la prueba. No hay eso aquí. Aquí no hay eso. Aquí no hay, obviamente, si la prueba es divisible o no es divisible. No existe eso. Ahorita voy a explicar por qué. Aquí la prueba se puede deshogar la testimonial del MP. Por ejemplo, 3 en un día, así, jornadas procesales, pero no existe obviamente la indivisibilidad de la prueba. ¿Por qué? Porque existe el contradictorio. Aquí existe el contradictorio y obviamente en el caso concreto la posibilidad de controvertir a partir de un contraexamen. Ahorita voy a explicar qué. Se conserva la seguridad de la prueba, que es otra cosa totalmente distinta, 371 párrafo primero, pero la divisibilidad de la prueba no la existe. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar por qué. Vamos a dar 5 minutos de receso, ¿no? Sale. No, además no es ignorancia. Anteriormente, ¿no? Estamos obligados a... Y me da pena, pero bueno, se la tengo que hacer. Cuando hablamos de punto y alcance de prueba, hablamos de puntos en específico. A ver, con un testigo pretendo esos puntos, pero por alguna razón al momento de ofrecer o establecer el punto de alcance de prueba al Ministerio Público se le olvidaron 3 aspectos, o a la defensa, o cualquiera de los dos. ¿Sí? Eso me lleva a la idea que es al momento de ofrecer donde se tiene que puntualizar cuál es el aspecto específico Claro. que la quiero. Claro. ¿Sí? ¿Hay algo, por el lado de la defensa, hay algún modo de salvar esa parte? De decir, pues le preguntaré, o el objeto es probar esto, y en general sobre su declaración en tal registro, para poder salvar esa parte. No, porque obviamente tiene que darle precisamente a la prueba utilidad. Ajá. O sea, el punto de prueba es para señalar realmente cuál es el alcance, pero el alcance tiene relación con la utilidad. Obviamente, cuando le pone punto de prueba es porque en su caso va a evidenciar un hecho, pretende acreditar un hecho, ¿sí? Y eso le va a dar a la prueba utilidad. Si no le da usted punto de prueba y no establece la utilidad de la prueba, es punto de exclusión probatoria. 346, párrafo primero, ¿qué dice? 346, párrafo primero. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate. Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directo o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos. Está útil para el esclarecimiento de los hechos. ¿Sí? 335, párrafo tercero. ¿335, párrafo tercero? Sí. Fracción, sí, párrafo tercero, 335, párrafo tercero. Si el Ministerio Público, en su caso la víctima ofendida, ofrecieran como medios de prueba la declaración del testigo, peritos deberán presentar una lista identificando con nombre, apellido, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versará el interrogatorio. Ahí está. Tiene que señalarse el punto. ¿Para qué? Para darle utilidad a la prueba. Es decir, Sí, por ejemplo, dice, a ver, la prueba tiene un contenido en la investigación.
sí tiene un alcance de investigación. Pero en su caso, obviamente, la prueba en ese alcance de investigación, sí, no abarca el punto que le pone el Ministerio Público o el oferente de la prueba, porque no tiene contenido la investigación sobre ese aspecto, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿será útil para esclarecer el hecho? No. ¿Por qué? Porque obviamente el alcance de producción de información que se puede llevar a cabo por lo que hace esa prueba, no la abarca su contenido. Y el 371, párrafo tercero, solamente lo legitima a preguntar sobre ese contenido. ¿Por qué? Porque obviamente, en su caso, respeta el contradictorio, ¿no? Le permite al justiciable que se defienda del hecho, del derecho y de la prueba en específico. Si en su caso el testigo trajese información novedosa, ¿cumpliría con el contradictorio? No, porque ya no le dio la oportunidad de defenderse al justiciable. Evidentemente, eventualmente puede haber información novedosa, sí puede haber información novedosa. En el caso concreto de la información superveniente, que emerge de un testigo. Pero esa información superveniente que emerge de un testigo, para que sea válida, ¿sí?, se tiene que justificar que no se tuvo la posibilidad de conocer con antelación. Y emergiendo información superveniente a cargo de algún órgano de prueba, le va a dar la posibilidad precisamente a la contraria de ofertar pruebas sobre ese punto novedoso, ¿sí? Por eso es que la prueba va controlada horizontalmente, ¿sí? Si no, obviamente trastocaríamos el principio de contradicción y identidad procesal para contender. Por eso es que debe existir el registro, LIC, porque si no, ¿cómo controlo su veracidad o autenticidad? Recordemos que en el contra, a partir del examen sugestivo, es un ejercicio de contraste de la información que ya me diste con lo que viniste a testificar aquí. Esto es lo que va controlando esa información de investigación, es que se hable de una verdad en todo momento. Porque tú me señalaste precisamente que esta era otra información y ahora es de la que me voy a defender. Por eso es que se marca punto de prueba. ¿Por qué? Por la utilidad para el esclarecimiento de los hechos. Esto es, esta información no es útil para el esclarecimiento de los hechos y por lo tanto, en su caso, en el caso concreto sería materia de exclusión probatoria. Ese punto de prueba es un punto, obviamente es un tema delicado. Es un tema, obviamente, que nosotros no estamos acostumbrados a manejar, ¿sí? No estamos acostumbrados a manejar porque no le damos, o sea, no habíamos entendido esos contenidos. Pensamos que la prueba se llevaba y ya se llevaba, deshogamos prueba. No. Es que el sistema acusatorio tiene una organización lógica. Señalamos que para lo único que es novedoso toda la información es para el tribunal del juicio. Pero Ministerio Público, asesor jurídico y defensor ya conocen lo que hay. Y ya lo que va a llevar el Ministerio Público al juicio es únicamente ¿qué información? La información que recabó en investigación inicial y complementaria y que una vez que terminó esa investigación inicial y complementaria le permitió concluir que tiene elementos para acusar porque existe un delito, una responsabilidad y consecuencias jurídicas. Cuando el Ministerio Público termina de recabar su información en complementaria, ya tiene para él precisamente la definición de delito, no de hecho con apariencia de delito, sino de un delito, una responsabilidad y consecuencias jurídicas. Por eso es que le dice el 219, ¿sí?, y el 337, a ver, el descubrimiento probatorio por lo que hace a la gente del Ministerio Público es en términos del 219 y es de momento a momento. O sea, dile que estás recabando para que se defienda. Por eso es que cuando el 346 habla de utilidad de la prueba y, por ejemplo, es útil para el esclarecimiento de los hechos, es que se refiere a puntos específicos. Por eso es que le dice, obviamente, el testigo solamente puede declarar sobre ¿de qué? Puede declarar sobre lo que consta en la entrevista porque es de lo que le va a dar oportunidad a defenderse a la contraria del oferente de la prueba. Esto es un tema muy sutil. Y por eso es que cuando estamos en el desahogo del juicio, usted, como oferente de la prueba, como contrario del oferente de la prueba, tiene que ir controlando horizontalmente ¿qué? Esa información. Porque el testigo puede traer más información de la que comúnmente, o sea, se haya recabado. Y puede ser que sí la conozca, ¿sí? Pero que también puede ser que haya ocurrido un yerro del Ministerio Público al recabar esa información. Y aquí viene un punto. También habría que poner a que
ese hierro del Ministerio Público no lo pretendan subsanar, o del defensor o del asesor jurídico, no lo pretendan subsanar haciendo aparecer esa información como superveniente. Bien, vámonos al 390 para que vea cómo le define la superveniencia de la información, que es donde viene precisamente la posibilidad de ofertar prueba. 390. Medios de prueba nueva y de refutación. El Tribunal de Enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva, ya sea sobre hechos supervinientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique que no haber conocido previamente su existencia. Bien, fíjese, está estableciendo sobre esa información superviniente, o sea, el hecho de que emerja aparentemente de manera novedosa no significa que el tribunal lo va a aceptar. Porque entonces viene ¿qué? Para que obviamente proceda la ofertación de esa información novedosa, se tiene que justificar por qué no se conoció o por qué se estaba en la imposibilidad formal o material de conocer, ¿sí? Esto es, puede ser que el Ministerio Público o alguna de las partes en sede de investigación inicial y complementaria hayan cometido un hierro y no hayan traído la información completa. Pero ese hecho no le va a dar posibilidad de que en su caso se puede ofrecer una prueba nueva, sea superveniente o porque en el proceso ordinario no se ofertó, sino la posibilidad de que pueda traer nueva es que tiene que justificar el oferente de la prueba el por qué no la ofertó con antelación. ¿Sí? Ahí viene en punto de debate, ¿sí? Porque puede ser que haya una entrevista incorrecta de información y al que entrevistador se le haya pasado precisamente ¿qué? Recabar esa información. Y en su caso, ya cuando se está en el juicio, diga, ahorita la vamos a sacar aquí y la vamos a ofertar como una prueba superveniente, ¿sí? Sin embargo, para poder establecer la superveniencia tendrá que justificar por qué no obstante, si tuvo a la mano el testigo y tenía la información, por qué no extrajo esa información y hasta ahora la está conociendo, ¿sí? O sea, no es, por eso el punto de prueba es algo que tienen que manejar, porque el eje rector de este juicio es el auto. Si no, preguntémonos entonces para qué una investigación inicial, una complementaria, un ofertamiento de pruebas, una admisión de pruebas, depuración de pruebas y después, ya que tengo la inicial, la complementaria y el auto de apertura juicial oral, les digo sobre qué gira la litis. ¿Sobre qué gira la litis? Sobre el auto de apertura juicial oral. No se puede obviamente sacar eso porque es todo un tema de depuración de información. Y no se puede sacar porque es un tema de depuración de información. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el Ministerio Público en su caso, al momento en que está llevando a cabo la investigación, es recabar información ¿para qué? Para decidir si hay delito, responsabilidad y consecuencia. Y decidir se acusa es porque hay la existencia de un delito y de responsabilidad. Si no tiene distintos mecanismos el Ministerio Público para, en su caso, con base en el 324, en su caso y 144, decidir, bien, decido no acusar, solicitar sobreseimiento, ¿sí? O en su caso, decido desistirme de la acción penal, ¿sí? Entonces, este es un punto que sí se tiene que entender. Se piensa que obviamente en el juicio es como una especie de instrucción y no es cierto. En el juicio lo que va a hacer el Ministerio Público y las partes, el asesor jurídico y el defensor es lo que investigaron, lo van a traer al juicio y van a decir, a ver, este es mi verdad y esta es mi verdad. Tú analiza a quién le asiste la razón tribunal. Por eso es que le va dando, si se fija, es un sistema de depuración. La etapa intermedia es fundamental porque es una etapa de saneamiento del proceso. Y es una etapa de saneamiento del proceso porque en ella se va a delimitar sobre qué va a ser la contienda jurídica en el juicio, ¿sí? Al juicio no vamos a llegar indiscriminadamente a debatir todo, no. Porque si se fija es una etapa muy peculiar, ¿sí? A ver, este hecho es materia. A ver, yo nada más te voy a probar que este sujeto no estaba en el lugar de los hechos. Estamos en presencia de un homicidio y no estaba en el lugar de los hechos. Tus testigos dicen que estaba en el lugar de los hechos, los míos no. Bien, ¿qué hago? ¿Me sería dable pelear sobre la injusta penal? Pues ya no. Porque tenemos cierto, por ejemplo, en un homicidio que hubo una privación de la vida, un resultado material, que obviamente esto fue por una conducta, que hay una relación causal, que hay un autor material, que hay una actividad dolosa, que hay la actualización de calificativas, ¿sí?
y que la conducta es antijurídica. Yo no niego que obviamente haya ese injusto penal, ¿sí? Lo único que niego es que yo no fui. Y entonces, en esa etapa de saneamiento, ¿qué depuro? ¿Depuro qué? El hecho fáctico de privación de la vida que constituye ya parte del injusto penal, con todos sus temas de elementos del tipo, obviamente ya no lo voy a controvertir. Mi debate es sobre puntos específicos y mi prueba a producir va a ser sobre puntos específicos. De manera que toda la información que en su caso se vertió en la acusación para el Ministerio Público probar el hecho, el injusto penal, ya es una información que queda aparte. No, pues esto ya no es importante, ya vámonos nada más al debate central. Por eso se le va dando punto de prueba. Ahora, cada prueba, Lick, ¿sí? Cada prueba tiene obviamente o atrae una información. Y esa información que se atrae, ¿qué pasa? Esa información que se atrae me va a servir ¿para qué? Para un hecho particular, Lick. Puede haber pruebas que me puedan servir para todo, ¿no? Como puede ser la declaración del denunciante, ¿no? O de un testigo presencial de los hechos. Pero habrá otras pruebas que no me van a servir para puntos específicos. Por ejemplo, dictamen de necropsia, ratificación de un perito en materia de medicina forense, me va a servir para establecer la causa de la muerte, ¿no? Un impacto de arma de fuego que lesionó tales puntos que produjo la muerte. Se acabó. Punto de prueba. ¿Sí? Y ya nada más va a testificar sobre eso. Y es importante que incluso usted verifique ese punto de prueba y también la calidad, por ejemplo, en la peritación. ¿Por qué? Porque cuando se pregunta, solamente se puede preguntar sobre ese punto de peritación, Lick. O sea, también puede ser que le pregunte en el caso concreto, por ejemplo, al perito en materia de necropsia, ¿sí? Al médico forense, que si, por ejemplo, el tipo de proyectil que penetró en X lugar fue la causa determinante por naturaleza del proyectil, y de momento, este es perito en materia, por ejemplo, de medicina forense, no es perito en materia de balística, ¿sí? Y por lo tanto, obviamente, no le vas a preguntar, pero eso también puede ser, o sea, ya en el examen puede ser materia precisamente de estarse preguntando, y esas son materia precisamente de objeción a la pregunta. ¿Por qué? Porque obviamente puede ser que no sea tema de la investigación, que no sea tema del punto de prueba, que no sea materia de la litis o que no sea materia de la naturaleza de la peritación. Objeción, impertinente porque está fuera del punto de alcance de prueba. Objeción, impertinente porque no constituyó materia de la investigación. Objeción, impertinente porque en su caso obviamente no es materia de la peritación. Objeción, impertinente porque ya no es materia de la litis en tanto que constituye un acuerdo probatorio. ¿Ya va viendo cómo se estructura? Entonces, este es un sistema de depuración. Por eso en el auto de apertura judicial hacemos todos esos aspectos. Saber cuál es la prueba que te admití y para qué efectos te la admití. No puedes ir más allá de ello, ¿sí? Pareciese, por ejemplo, ahora, esto nosotros no lo encontramos en un dispositivo en específico. Lo encontramos, obviamente, de una interpretación sistemática de varios dispositivos. A saber, por ejemplo, empieza el parámetro en el 335, párrafo tercero, donde dice, bueno, si el Ministerio Público ofrece testigos, peritos, dime sobre qué van a deponer, ¿sí? Porque eso es lo que le va a dar alcance a la información. Eso es bien importante que maneje, Lick. Y ese es tema precisamente de debate, ¿sí? Ese punto obviamente también puede generar algo. Mire, pareciese ser que es irrelevante, pero también en este sistema hay un punto que del 356 y 357 se puede denominar discriminación probatoria. Si bien es cierto, en su caso el 356 establece sobre la libertad probatoria, también esa libertad probatoria que regla el 356 concomitante al 357 me va a dar otro punto, el de la libertad probatoria y la ilegalidad de la prueba. 356, fíjense, vámonos al 356. Sí, libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio podrán ser probados por cualquier medio pertinente, producido e incorporado de conformidad con este código. Fíjese lo que le está marcando,
Tienes libertad probatoria. Primero, lo puedes probar con cualquier medio pertinente. O sea, le está dando utilidad a la prueba, ¿eh? No le está permitiendo hacer lo que quiera, le está dando utilidad a la prueba. Y fíjese, luego de la utilidad de la prueba, la pertinencia se la va a arreglar en la vía del debido proceso. Sí, o sea, es útil tu prueba. Sí, tienes libertad probatoria, nada más que te voy a decir una cosa. Si la produces, muy bien, para que tenga validez tiene que ser producida e incorporada al juicio, conforme a las reglas de este código. Ejemplo, el sujeto es el oferente de la prueba. Tiene obviamente una regla para examinar. Está en un examen directo. Ese examen directo está arreglado, Lic. Está arreglado por el 372 y 373. Pero ya obviamente en el examen directo comienza a preguntar e introduce preguntas sugestivas que producen información y llegan al tribunal del juicio oral. Pero es un examen directo. ¿La prueba fue producida e incorporada al juicio conforme a la regla del debido proceso? No, Lic, porque ya está trastocando el 373. Si trastoca el 373, cae en un punto de ilegalidad probatoria. 357, ¿qué dice? Fíjese. Ilegalidad de la prueba. La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios a los derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. Sale, le está diciendo. Si no es incorporada al proceso conforme a este código, no tiene validez. ¿La prueba fue incorporada conforme a las reglas del código? No, Lic. ¿Por qué? Porque preguntó sugestivamente en un examen directo. Vámonos. Directo, contra, redirecto, otra vez contra. Pero va cerrando puntos de litis. El oferente de la prueba pregunta directo, contraexamina, ¿sí? Regresa precisamente al redirecto, pero en el regreso del redirecto se sale del punto de información del contra. Introduce información en el redirecto que va más allá del punto de información del contra. ¿Permisible? No, Lic. Trastoca ¿qué? El 372, Lic. Eso se llama temas de discriminación probatoria. Bien, directo, redirecto, perdón, directo, contra y en su caso redirecto. En el redirecto pregunta fuera en el caso concreto del contra. Bien, objeción. ¿Está fuera del contra? ¿Procede? Sí. 372, vamos a ver qué dice el 372. Fíjese, esas reglas son ya reglas de litis, ¿sí? 372. Desarrollo de interrogatorio. Otorgada la protesta y realizada su identificación, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito Fíjese, o al acusado. Viene oferente de la prueba, ¿sí? ¿Quién es el oferente de la prueba? Sale. El oferente de la prueba que lleva límite de investigación, litis y punto de prueba. Fíjese todo lo que va llevando, ¿eh? Claro, esto, por ejemplo, nosotros lo vemos en los juicios, pero no lo vemos así tan científico, ¿eh? O sea, de repente se hace así como que cada quien pregunta lo que quiere, ¿no? Porque no se tiene esa metodología técnica. De hecho, el juicio es una cuestión, o sea, que involucra un esfuerzo intelectual muy fuerte para todos, ¿eh? Porque el que está ofreciendo la prueba y las partes precisamente técnicas, incluso las no técnicas, tienen que conocer la investigación y el alcance de información y toda la litis que se va generando hasta llegar a ese juicio. Y el juzgador tiene que estar atento a la información que se va produciendo para saber cuándo considerar pertinente o no pertinente la pregunta, o cuándo calificar o no calificar la pregunta. Ya le está diciendo, comienza el oferente de la prueba. Bien, tú eres oferente de la prueba, comienzas tú a ofertar la prueba, pero entonces te aviso. Tienes un catálogo de prohibición de cómo no debes preguntar. Te aviso, no debes de ir más allá de ese catálogo de prohibición. Pregunta directo, ¿sí? Esto involucra que el oferente de la prueba y el que contraexamina y todos tengan una técnica obviamente muy depurada para saber preguntar y para saber discriminar información. A hoy en día, con todo respeto, pues obviamente no es un ejercicio que se tenga bien hecho por parte de todos, porque es un proceso de, obviamente estamos en un proceso de implementación de un sistema, un cambio de cultura precisamente incluso de la manera de examinar y percibir los hechos. Ya, ¿qué más dice el 372?
y con posterioridad a los demás sujetos que intervengan en el proceso, respetándose siempre el orden asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo, perito o al acusado. Sale, ¿qué más? Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que les formule el Ministerio Público, el defensor o el asesor jurídico de la víctima, en su caso. El órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio salvo que medie objeción fundada de parte o bien resulte necesaria para mantener el orden y decoro necesario para la debida diligenciación de la audiencia. Fíjese, ¿le faculta al órgano interrumpir? Sí, Lic. El juez o los jueces no somos meros espectadores, ¿eh? Somos obviamente dirigentes del debido proceso. Fíjese, para diligenciar debidamente, yo tengo regla del debido proceso. Yo veo que la parte está preguntando, la oferente de la prueba está preguntando sugestivo y el otro me dice, no, a ver, permíteme, porque yo no voy a resolver con información ilegal. Yo tengo que guardar, el 372 es muy claro, Lic. A ver, tú interrumpes para diligenciar bien la audiencia, ¿sí? Cuando haya objeción de parte, y en su caso, para respetar el debido proceso. Por eso ya hoy en día, quien dice que los jueces somos meros espectadores y que no hay objeción de parte, pues con todo respeto y respeta, ahora sí, respetando su postura, pues está muy llano de lo que es una cuestión técnica de una dirección de audiencia. Porque 372, diligenciarlo bien. Diligenciar bien es respetar el debido proceso. ¿Qué más dice? Sin perjuicio de lo anterior, el órgano jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga, en los términos previstos en este código. ¿Pero qué más dice? A solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar de nuevo interrogatorio a los testigos que hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados. Ahora le voy a explicar. Ese tema se llama el testigo oferta. Ofertas al testigo, testifica. Una vez que testifica, valga la redundancia, el testigo, ¿se debe liberar? No. Depende tú si lo vas a utilizar, obviamente, para extraer más información con tu punto de prueba y tu punto de investigación. Si tú lo vas a utilizar nuevamente, lo que haces es, obviamente, libera, no. ¿Qué pides al tribunal? Obviamente, conserve nuevamente la seguridad de la prueba. Esto es, sepárelo. ¿De dónde viene la seguridad de la prueba? Me voy a parar aquí y vámonos al 371. Se llama seguridad probatoria. Dice declarantes en la audiencia de juicio. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella donde se desarrolle, advertidos de lo anterior por el juzgador que preside la audiencia. Serán llamados en el orden. Ya, ahí está. Obviamente, entonces, ¿usted puede continuar? Sí, nada más que lo que va a hacer va a regresar al testigo a la seguridad de la prueba. ¿Qué más dice? Estaba en el párrafo tercero. Párrafo tercero. Ajá. A solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar de nuevo interrogatorio a los Acá. testigos que hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados. El perito se le podrá formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a las que el perito deberá responder atendiéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos. Fíjese a lo que se refiere el alcance de prueba de la información de un perito, solamente a su peritación. Por eso nos hable, por ejemplo, que comienza a preguntar en su experiencia, a ver, espérame, en su experiencia es su bronca, güey. O sea, tú preguntas sobre lo que viene en la pericial, ¿por qué, Lic? Porque es contradictorio, ¿sí? Eso es lo que le da la oportunidad al otro de estar examinando. Ojo, usted cuando va a testificar un perito tiene que ser exclusivamente sobre la materia de su peritación y el alcance de su peritación. No es válido que le pregunte, por ejemplo, al perito, en su experiencia, ¿qué pasa esto? Espérame, si no viene en la información de investigación, ni le preguntes. Porque solamente puedes preguntar sobre lo que en su caso viene en su pericial. ¿Qué significa eso? Respetar el contradictorio. ¿Qué más? Después del contrainterrogatorio, el oferente podrá preguntar al testigo en relación a lo manifestado. Fíjese, después del contrainterrogatorio, el oferente puede preguntar al testigo en relación a qué. Nada más a lo manifestado en el contra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está cerrando la litis. De manera que si, por ejemplo, el oferente de la prueba se le olvida preguntar, ¿sí?, algún punto, solamente va a poder abordar nuevamente ese punto si el que contraexamina
extrae información. Si no extrae información y quiere volver a preguntar, viene una objeción. Objeción impertinente porque se encuentra fuera del alcance del redirecto. ¿Sí vamos viendo del redirecto? Bien, ¿qué más dice? En materia del contrainterrogatorio, la parte contraria podrá reinterrogar al testigo. O sea, nuevamente. De la materia de las preguntas. Exactamente, entonces fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, punto de alcance. Preguntas sobre 1, 2, 3, 4, 5. También le voy a aclarar otra cosa. El 372 se complementa con el 373, párrafo tercero. A ver, 5 puntos de examen directo, 10 puntos de ofertación probatoria. Pero el MP, o por ejemplo, el oferente de la prueba, nada más quiero 5 puntos. Pasa tu oportunidad. Puedes preguntar 5 puntos más 5 puntos más de ofertación probatoria admitida. Porque independientemente, fíjese, independientemente de que el oferente de la prueba, obviamente sea el titular de la prueba, una vez que la prueba es deshogada, adquiere comunidad probatoria, LIC. La comunidad probatoria, ¿de dónde se extrae? Del 372, ¿sí? El 372 habla de una comunidad probatoria. A ver, ya lo trajiste tú al testigo, ya marcaste 10 puntos de examen, pero ahora en el juicio nada más estás trayendo 5 puntos de examen. Bien, esos 5 puntos de examen no van a ser límites para que el otro contraexamine. Él puede examinar no sobre los 5 puntos, sobre los 5 puntos más los otros 5 puntos. ¿Cómo va a extraer la información de los otros 5 puntos? Puede obviamente extraerse información de esos 5 puntos que constan en el registro de investigación. ¿Cómo? A partir de un contraexamen. ¿Cómo voy a formular el contraexamen? Estableciendo precisamente, introduciendo la información que viene en el registro de investigación a partir de una pregunta sugestiva para buscar una contestación de un sí o un no. Se introduce, es verdad que usted está tal, entonces ya empieza a introducir sugestivamente la información para que le conteste sí o no. Si la información viene vertida aquí, y en su caso viene vertida obviamente en el registro de investigación, y es veraz lo que le está preguntando el que contraexamina con una afirmación positiva y él contesta no, entonces viene el ejercicio de resaltar contradicción con la utilización de un registro. Ya vamos viendo cómo esto tiene obviamente alcance de información, ¿sí? Esto es, ya ahí le está marcando, a ver, tú preguntas, él contraexamina. Él puede contraexaminar sobre lo que preguntaste, porque dice el 373, y más aparte sobre lo que consta la investigación, nada más que no lo que consta en la investigación, sino aquella información que haya sido obviamente encaminada para puntos específicos de punto de prueba. Si usted genera información de manera diversa a ello, ¿qué pasa? Cae en ilegalidad de la prueba. ¿Y dónde se pelea eso? En el argumento de clausura. ¿Por qué no debemos de darle asignación de información? Porque hay ilegalidad de la prueba. Esto, si nosotros hacemos una construcción sistemática, choca, obviamente, en su caso, o no choca, más bien, se embona con lo que establece el 20 apartado fracción novena de la Constitución. ¿A qué se refiere? ¿Sí? ¿A qué se refiere el 20 apartado fracción novena de la Constitución? A la prueba obtenida con violación a derechos fundamentales. Un derecho fundamental es el debido proceso. Y el debido proceso está enmarcado en el 14 párrafo segundo del Pacto Federal y las reglas del debido proceso se le está dando este Código Nacional en esos términos. ¿Ya vamos entendiendo cómo viene la dinámica? Bien, mande. Peritajes que a veces no son ratificados por... No, aquí no hay ratificación. Aquí no hay ratificación. No, no existe la ratificación. Aquí el testigo obviamente se sube y depone. La pericial únicamente va a servir ¿para qué? Para controlar la calidad de la información. Esto es sobre lo que depone, en su caso, en el hecho particularizado el testigo. ¿Dudas? Pero del perito no necesita ratificación. No, no va a ratificar. No. El perito testifica. La producción de la prueba es pública, contradictoria y oral. Mándele. Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando dentro de esos puntos Sí. excede y a sabor se agrega información que es ajena a los registros.
Ujú. Y por ejemplo, el juez la toma y sobre eso resuelve. ¿Ahí qué pasa en ese Bueno, pues es procedimiento que, a ver, legal? espérame. Es que ahí, por ejemplo, Sin no, haber objeción. no le eche la culpa al juez, ¿no? Porque el juez no le puede echar a usted la culpa porque el juez no sabe si lo que consta ahí es o no en el registro. El único que sabe si consta o no en el registro es la parte. Por eso la calidad, en este sistema, la calidad de la información depende también de la calidad de la parte, ¿no? Si la parte puede decir, por ejemplo, está aportando información y yo digo, bueno, pues esto sí tiene relación con el punto de prueba, ¿no? Pero dices, ah, caray, es que eso no lo dijo en la investigación y usted no objeta o no le destaca al tribunal eso, pues el tribunal parte de que bajo el principio de lealtad buena fe, el oferente de la prueba me trajo la información de manera correcta. Sí, ese es el riesgo del sistema, ¿eh? Por eso es un sistema de control horizontal. Pero, por ejemplo, ¿podría tener el efecto de ser ilícita esa sentencia? No, porque no tendría por qué ser ilícita si usted no lo destacó ante el tribunal del juicio. ¿Cómo le va a exigir al juez de juicio que se pronuncie sobre la ilicitud probatoria si usted nunca le destacó que eso no estaba en la investigación? No, pues sería imposible, ¿no? Pues estaría juzgando con algo que no obra en los registros. No, sí, pero juzga con algo que no obra en los registros porque usted lo dejó penetrar. Porque aquí, por ejemplo, el juez no tiene nada, ¿sí? El juez obviamente, ¿qué es lo que tiene? ¿Sí? El juez lo que tiene nada más es lo que usted le va controlando. Para el juez, si en apariencia dice, viene relación con el caso concreto, con el punto de prueba, dice, ah, caray, pues sí me parece congruente lo que están haciendo. Pero si usted no le destaca al juez que el testigo está generando información que no viene en el registro de investigación, ¿el juez tiene manera de verificar eso? No, no tiene. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a los registros. ¿Qué más dice el 372? ¿Ahí termina? No. 372. Sí, fue el último. Después del Bien. contrainterrogatorio, el oferente podrá preguntar al testigo en relación a lo manifestado. En materia de contrainterrogatorio, la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas. Ahí está. Entonces, si se fija, empiezas, o sea, vas, objeción, señoría. Ya está fuera del alcance del contra. El 372, fíjese cómo se complementa con el 373. Como esto es una estructura, obviamente, 371, 372 y 373 es toda una estructura que viene de orden precisamente de desahogo probatorio, ¿eh? Y después esto lo va a complementar usted con el 357, 356 y 357 para establecer cuándo la prueba tiene valor. Cuando fue producida, obviamente, conforme a las reglas del debido proceso. Si la prueba no fue producida conforme a las reglas del debido proceso, entonces, obviamente, ¿qué pasa? La prueba se vuelve ilegal, ¿sí? Ya el 357 marca de ilegalidad probatoria. ¿Dudas hasta aquí? Nada más nos iba a hablar sobre la indivisibilidad de la prueba que en esta... Ah, sale 371, fíjese. Bueno, aquí hay un punto, ¿no? Dice, vámonos al 371, ¿sí? Vamos a desarrollar, fíjese, 371, 372 y 373, sale. ¿Qué es el 371? 371. Declaraciones en la audiencia del juicio. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en las audiencias, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle, advertidos de lo anterior por el juzgado que preside la audiencia. Juzgador, ¿no? Perdón, juzgador preside la audiencia. Serán llamados en el orden establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba declarar en juicio como testigo. Sale. Uno de los puntos, ¿qué más? El juzgador que preside la audiencia del juicio identificará al perito, testigos, les tomará protesta de conducirse con verdad y advertirá de las penas que se imponen si se incurren en falsedad de declaraciones. Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan, y solo deberá referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. Sale. Entonces, ahí la pregunta es, ¿hay o no posibilidades de, en su caso, establecer indivisibilidad de la prueba, ¿no? ¿Qué diría?
Por ejemplo, todos los testigos del MP. A eso se refiere. Testigos de cargo. De cargo y testigos de descargo. Bien. ¿Tendría problema para que el testigo se retirara? Esto es, hoy desahogo 5 testigos, mañana desahogo 5 testigos, pasado mañana desahogo 5 testigos de cargo. Después 5 de descargo y 5 de descargo. Por citar, ¿no? Que serían muchas pruebas, ¿no? Pero bueno, por citar así ejemplo. Un ejemplo burdo. La pregunta es, en su caso, ¿habría divisibilidad de la prueba ahí? En mi opinión Sí, particular, yo considero que sí. ¿Por qué? ¿Y en qué afectaría, por ejemplo? Es común y en la práctica, al menos en el sistema tradicional, Ajá. sí, los testigos de cargo normalmente iba uno a una audiencia y otro a otra audiencia. Normalmente las declaraciones van encaminadas a lo mismo, aprecian aparentemente los mismos hechos y declaran incluso con exageradas similitudes. ¿Ok? Pero fíjense, Las preguntas de la defensa normalmente pues van encaminadas a ciertos aspectos específicos, y si las declaraciones son similares, prácticamente estamos hablando que la producción de preguntas va a ser muy similar, si no la misma, muy similar. Entonces, pero fíjese aquí hay una reflexión. A ver, en el sistema anterior tenía usted posibilidades de contraexaminar con registros. no, Aquí sí. Aquí tiene la posibilidad de contraexaminar con registros de veracidad. Allá no. Allá incluso decía, no, ya está contestada. No, ya lo dijo en la declaración. Y así, ¿no? exacto, Así se lo llevaba. Pero aquí tiene ese problema. no, No. Entonces, ¿qué le da la posibilidad aquí de controlar la qué? La veracidad de la información. Entonces, le preocupa, obviamente hay una previsión que no se comunique con los testigos. ¿Le preocupa que se comunicaran? a título personal sí. Si usted obviamente los puede controlar con la misma declaración que ya hizo, que ya dijo, Sí. Ahora fíjese. Pero mire, específicamente, ¿qué preguntamos? Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ejemplo, distancias, dirección. Bueno, vamos a ver, ubicación. por ejemplo, vamos a ver. Son preguntas de cajón. O sea, son Para, preguntas por normales que se ejemplo, realizan. del contra, ¿se refiere usted? ¿Le preguntaría usted al testigo de cargo eso? Por ejemplo, vámonos a ir puntualizando ahorita. ¿Le preguntaría usted eso? Es que dependiendo de... Pero fíjese cómo opera ahora el sistema. ¿Sí? Digo, yo entiendo precisamente esa preocupación y es válida. Pero fíjese cómo opera ahora el sistema. ¿Sí? En el sistema, cuando contraexamina, ¿va a preguntar abierto? Dependiendo del testigo. Por eso le pregunto, ¿le va a preguntar abierto o qué le interesa en el caso concreto hacer con este testigo? Establecer mendacidad, ¿verdad? Efectivamente. Para establecer mendacidad, ¿qué requiere hacer? Examen de contraste. ¿Sí? Examen de contraste ¿de qué con qué? De lo que declaraste ahorita con lo que declaraste anteriormente. ¿Sí? Entonces, para hacer un examen de contraste en donde se genera a partir de una pregunta sugestiva para buscar un sí o un no, ¿se debe preguntar abierto? Ahí está el primer punto, ¿sí? Ya vamos por cómo cambia, ¿no? Sí, yo entiendo que antes, ¿no? Pues preguntaba abierto, cómo es la iluminación, ¿no? Como pretendiendo cuestionar de repente al testigo, no, pues que como te pregunté cómo era la iluminación en el lugar de los hechos, obviamente, y me dijiste que oscura, pues entonces si era oscura, ¿cómo viste, no? O sea, como que algo así, con todo respeto, muy burdo, ¿no? Muy burdo y muy simplista. No, ahora no le vas a preguntar así. Ahora vas a preguntar examen precisamente afirma, niega, para decir, a ver, me estás diciendo esto ahorita y luego me estás diciendo esto lo otro. Entonces ya cambia el ejercicio de contraste de información. Por eso, primera acotación, con respeto obviamente, y claro, no es una regla que no pueda trastocarse o que sea así como que incontrovertible, ya sea total. Si usted pregunta, obviamente, en un contra, pregunte sugestivo.
Prepare su contraexamen a partir de información sugestiva, porque si usted pregunta abierto, le va a permitir al testigo ¿qué? Explayarse. Dar más información. Claro, dar más. Ser útil al MP. Claro, y exactamente. Usted ya lo que va precisamente es a cuestionar, genéricamente hablando, la veracidad y la calidad de esa información. Y para cuestionar la calidad de esa información no le va a permitir que se explaye más, sino lo va a empezar a limitar en preguntas. ¿Sí? Muy cerrado. Claro, habrá algunas y habrá testigos que no te lo permitan, ¿verdad? No todos los testigos te los vas a acabar, ¿verdad? Porque ya depende también la calidad del testigo. Bien, va a preguntarle usted a un perito. Usted sabe que a lo mejor el perito obviamente está mal en su metodología. Pues va a abordar ese punto de la metodología, pero no le va a preguntar abierto, sino le va a preguntar obviamente que en efecto llevó a cabo esa metodología y le va a llevar la afirmación para después hacer el ejercicio de contraste para decirle, bien, esta no es la metodología correcta, sino era esta otra. Ya vamos viendo por qué no me preocupa tanto que en su caso, bueno, jornada procesal, a lo mejor fueron y se comunicaron, nada más que le voy a decir una cosa, ¿sí? Acá el testigo no le va a poder decir al otro, no, es que yo dije esto así, así, asado. No, espérame, güey. Es que lo que tú dijiste allá, ese es tu problema, ¿no? Porque tú tienes un registro. Yo no puedo pensar que voy a decir lo mismo, porque si así fuera el supuesto, ¿qué pasa? Viene la comunicación de un testigo con otro y dice, ¿sabes qué? Ayer dije que blanco tal, tal. Y viene este, no, pues sí que blanco tal, tal. Sí, pero tienes un registro. Por eso, obviamente, ¿qué pasa? El 373 el 371 párrafo tercero, 371 párrafo tercero es muy sutil en decir, a ver, este te va a contestar sobre la que ya le respondió al oferente de la prueba y sobre la investigación. ¿Qué le va a impedir? Que en su caso mienta. Por ejemplo, si el que contraexamina viene y le comienza a preguntar abierto, pues le da chance de extraerse al testigo, ¿no? ¿Cómo era la emulación en el lugar de los hechos? Pues bien. Y si al otro, por ejemplo, no es tema de investigación, de alcance de investigación, y dice, bueno, pues le está preguntando cómo era la emulación en el lugar de los hechos, y pues está contestando, pues ni me interesa, ¿no? Que se pase la información. Por eso es bien importante en este sistema conocer bien la investigación, Lick. Si usted va al juicio, tiene que conocer bien a cabalidad la investigación y todo el alcance de la investigación y todo el alcance del punto de prueba. Y estar atento, obviamente, a lo que se está preguntando, ¿sí? Y a lo que se está trayendo de información. Porque si usted no pone atención a ello y permite que estén, obviamente, examinando sobre más información que no viene en la investigación, con independencia de que trastoque, en su caso, el 371 párrafo tercero, sí le quiero decir, el juez del tribunal jamás se va a enterar de eso, si usted no se lo destaca. ¿Por qué, Lick? Partimos de qué, de un principio de qué, lealtad, buena fe y probidad. Lo que yo creo que usted me dijo es lo correcto. Ya veo cómo trae esto un control horizontal, que era lo interesante a donde queríamos llegar ya en estas clases, ¿no? Fíjese cómo se hacen los controles horizontales. Ahora, ya está en la ofertación de la prueba, ¿sí? Ya tengo mis reglas, ¿sí? Bueno, vamos a ver 383 para ver 376 y 383 para ahora sí generar toda la información y vámonos ahora sí al examen y contraexamen. 373, reglas para formular preguntas. Sale, a ver qué dice el 373. Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre hechos específicos. Fíjese, ahí le va la primera, espérame, ahí va la primera objeción. Objeción, pregunta compuesta, ahí está el primer rango de objeción. ¿Por qué? ¿Qué le dice? Hecho específico. Hecho específico. Pregunta compuesta prohibida. Primera regla de objeción. Fíjese cuántas reglas de objeción vamos a sacar. Pero sí le voy a explicar algo. La de impertinencia involucra que abarca muchos temas procesales, no a punto específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la impertinencia es aquello que no es dable en función de lo que viene en el proceso. Bien, primera regla de objeción. Pregunta compuesta. Sale, ahí está la primera. Vamos a irle tomando nota. Objeción, pregunta compuesta. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras. Bien, objeción, pregunta ambigua. Segunda regla de, obviamente, oposición a un examen precisamente que está formulando el testigo. Ya tengo, fíjese, la compuesta, la ambigua, poco clara. ¿Qué más?
conclusiva. Bien, objeción. No estás preguntando, estás concluyendo tú un hecho de la información. Ahora, aquí viene algo bien importante. Fíjese, en un examen directo no se puede incorporar información de registro porque la pregunta es abierta. Objeción. Está generando información de registro en un examen directo. Prohibición 386. ¿Qué dice? Excepción para la incorporación. 385 entonces. Prohibición de lectura Gracias. o incorporación a juicio de registros de la investigación. Fíjese, ahí le va. Fíjese, ahí le va. ¿Cómo viene la regla? Si él está preguntando en un examen directo, él no puede atraer información de registro porque no puede preguntar sugestivamente, Lic. ¿Sí? Solamente puede preguntar sugestivamente el que contraexamina o el contrario del oferente de la prueba. Bien, objeción. Pregunta impertinente porque está generando información de registro. Trastoca el 385. Fíjese, usted es el oferente de la prueba y comienza a preguntarle al testigo y decir, ¿es verdad que usted en su dictamen señaló esto? A ver, espérame. Tú no puedes preguntar así. ¿Por qué? Porque estás incorporando información con lectura de registro. Esa es una objeción. Impertinente porque incorpora información con lectura de registro. Sale. Entonces, ¿cuántas llevo? Fíjese, esta fue nada más un paréntesis, no la cuento ahorita. Porque ahorita cuando vaya a las impertinentes voy a tratar de sacar varios temas de impertinente. Bien, primero la compuesta, luego la segunda, la ambigua, luego la tercera, la conclusiva. Sale, ¿qué más? Dice, no se podrá invocar... No. Cale tres. Impertinentes o irrelevantes. Bien, impertinente, bien. La impertinente obviamente cabe mucho, Lic, ¿sí? Cabe mucho y la impertinente ya es de desarrollo procesal, ¿sí? Impertinente, ¿por qué? Hemos visto, porque está fuera del punto de alcance de prueba. Impertinente porque está fuera del alcance del punto de investigación, ¿sí? Impertinente porque está fuera de la litis, ¿sí? En el caso concreto, fuera de la litis. Impertinente porque incorpora registro de investigación. Impertinente porque está fuera del alcance de la peritación, ¿eh? Y este es un perito en materia de criminalística, no le preguntes fuera de su peritación. Impertinente porque se escapa de la litis del hecho, ¿sí? Esos son los temas de impertinencia. Ahorita son los que se me ocurren. Pero obviamente la impertinencia viene ya en el desarrollo precisamente del proceso. ¿Cuántas llevo? 4. ¿Qué sigue? Vamos de la impertinente. O irrelevantes. 5. Es irrelevante. A ver, 5. Esto es irrelevante. Es irrelevante que hace 3 días haya visto no al justiciable o al testigo porque la litis se centra en un día determinado. Sale, ¿qué más? O argumentativas. Bien, objeción. Está argumentando, ya no está preguntando. Y es verdad que por eso usted hizo eso. Ya no estás obviamente preguntando, estás argumentando. Llevo 6. ¿Qué más? Que tiendan a ofender 7. al testigo. 7. La ofensiva. 8. Que tiendan a Ofender al testigo o perito o que pretendan coaccionar. 8. A coaccionarlo. La 9. Hasta ahí acaba el No. párrafo. Para el directo hay otra. Sale. ¿Qué dice? Las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio. 9. 9 puntos de objeción a pregunta. Porque en el directo, la 9, la sugestiva, y en el contra solamente tiene 8 puntos de objeción. Ahí están desarrollados los 8 puntos de objeción. ¿Estamos o no? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ya vamos a acabar, ¿no? 5 minutos más y nos vamos, ¿no? Pues pura ciencia les estoy dando ahora, ¿o no? Sí, eso ¿No? es técnica. Pues eso es lo que querían, ahí está. Ahora, fíjese cómo se va. Esto que lo estamos viendo ya son temas obviamente de cuestión de litigación, pero litigación técnica, digo con todo respeto para cualquier persona, ¿va? Porque lo que estamos dando es haciendo un desarrollo normativo ya, ¿sí? Fíjese, 9 puntos de objeción directa. Y de la impertinente tiene usted un sinnúmero de puntos de objeción, Lic. ¿Sí?
Por eso el juicio es, pues dirían, es un proceso 100% de atención de todos, no de los jueces nada más, de todos, porque tiene que estar uno con las antenas de vinil, dice el Chapulín Colorado, bien marcadas. Si usted se distrae, se acabó, ¿sí? Fíjese todos los elementos que me está dando. He visto 371, 372, 373, 376, ahorita vamos a ver 383, ¿sí? Todo lo que salen de esos dispositivos, 356, 357, ¿sí? 347 litis, 335 punto de prueba. Lo que pasa es que la litigación no está acostumbrada a aprenderse así, Lic. O sea, primero tiene que conocer el alcance normativo, porque ya, por ejemplo, tras tocar estos dispositivos, me llevan a otro punto, el de la argumentación final con petición de discriminación probatoria. ¿Está bien? Sí dijo, nada más que lo dijo en una pregunta directa y sugestivo. ¿Sí? Me opongo porque la prueba se volvió ilegal. Dicen unos, por ejemplo, que si no hay objeción de parte, la prueba puede penetrar. Yo respeto eso, pero no participo. ¿Sí? Porque el 372, si bien es cierto, dice, a ver, el tribunal no puede obviamente interrumpir el debate, sí, pero dice que sí lo puede interrumpir para conservar la debida diligenciación. Y la debida diligenciación está en el debido proceso. Entonces, ¿puede interrumpir? Claro que puede interrumpir. Si yo veo el dispositivo muy parco y así como una lectura muy laxa del 372, diría, no, pues el juez es mero espectador. Pero si yo veo obviamente el contenido normativo del 372 a partir precisamente de la debida diligenciación y se lo visualizo desde el punto de vista precisamente del marco constitucional y de la obligación de preservar derechos humanos bajo el principio pro persona, diría, bien, el juez tiene una obligación, siempre ser precursor del debido proceso. Y siendo precursor del debido proceso, tiene que conservar el orden del debido proceso, aunque la parte no lo haga. A esto se llama, obviamente, una actividad proactiva del juzgador sin trastocar el contradictorio para conservar el debido proceso. Porque el debido proceso no es nada más para el ofendido, sino también es para el ofendido y para el justiciable. ¿Dudas? 383 sale, es otro punto interesante. Bueno, 376, vamos al 376. Vemos 376 y 383 y nos vamos, ¿no? Ya estuvo, Lectura ¿no? para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones en la audiencia. Oh, pues es un resto de información. Bien, fíjese, aquí viene esos son temas de ejercicio, esos temas de ejercicio LIC se llaman temas de control horizontal. O sea, son temas de control horizontal para conservar, obviamente, en su caso, precisamente, la calidad de la información, ¿sí? Al testigo se le pueden olvidar las cosas. Al testigo se puede contradecir. El testigo puede titubear o el testigo puede ser mentiroso, ¿sí? Es superar contradicción, refresco de memoria y aclaración pertinente. En la lógica racional del ejercicio de litigación, estos tres tipos de información en el caso concreto, o ese tipo de ejercicios son para el oferente de la prueba. El único ejercicio que es para el que no ofrece la prueba es el de resaltar contradicción, porque es un ejercicio de mendacidad probatoria. Ojo, aquí el 376 habla de registros. Por registro no entiende usted nada más la carpeta de investigación. Cualquier registro. ¿Qué dice nuevamente el 376? Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, del testigo o del perito podrá leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiere participado, realizado cualquier tipo de manifestación, cuando fuera necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante, superar o evidenciar contradicciones o solicitar las aclaraciones. Fíjese, le está diciendo cualquier tipo de registro, ¿eh? No es únicamente registro de carpeta de investigación, porque como están acostumbrados, no sé quién les ha enseñado hace muchos, a que si está impuesto así de la carpeta, ¿y qué la carpeta es lo único que constituye el proceso? El proceso está compuesto por todos los registros, ¿sí? Ya en un juicio, audiencias preliminares al juicio, registros anteriores, o sea, donde conste un registro, ese es obviamente lo que tiene que conocer, en su caso, quien va a litigar ante un tribunal o juez de juicio oral. Allí
Ya le está estableciendo. Estos son ejercicios de control horizontal. Pero este ejercicio requiere de algo que se llama medio de acreditación. Y en su caso, mejor dicho, este ejercicio requiere de sentar bases de utilización. ¿Por qué? Porque para sentar bases de utilización, yo lo primero que tengo que tener es el efecto demostrativo de que en efecto su testificación ya consta en un registro. Para ello, las preguntas son las siguientes. Obviamente, ¿qué le voy a preguntar? Primero, si declaró con antelación. Segundo, ante quién lo hizo. Tercero, ¿qué declaró? Cuarto, ¿cómo consta esa declaración? Y quinto, ¿qué imprimió en esa declaración? ¿Sí? Sugestivo, ¿es verdad que usted rindió una declaración con antelación? Sí. ¿Que lo hizo ante la gente del Ministerio Público? Sí. ¿Y que en esa declaración narró hechos? Sí. ¿Y que al narrar hechos dijo la verdad? Sí. ¿Y que obviamente consta por escrito? Sí. ¿Y que usted firmó la declaración? Sí. Ya está sentadas las bases de utilización de la información. Solicito autorización para, en su caso, ejercicio de superar contradicción, tal, de lo del 376. Claro, antes de proceder al ejercicio de control horizontal de veracidad o refresco de información genérica, usted tiene que sentar la base de punto de contradicción o punto de olvido de información. Hecho lo cual, corre traslado, ya sabe, subraya y entonces se le pone a la vista del testigo. No va a llegar usted luego a preguntarle a que haga el ejercicio, no, porque él obviamente sentó bases de acreditación. Hasta en tanto no reconozca la información y hasta en tanto no reconozca su firma, ahora sí puede llevar a cabo el ejercicio. ¿Estamos o no? Sí. 383. Incorporación de pruebas. Los documentos, objetos y otros elementos de convicción previa a su incorporación a juicio deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos para que los reconozcan e informen sobre ellos. Solo se podrá incorporar a juicio como prueba material o documental aquella que haya sido previamente acreditada. Ya está. Tiene que dar cuenta. Tiene que dar cuenta de contenido de información, luego obviamente reconocer y además producción de información. Vámonos a ver cómo se hace eso. Bien, ¿qué hora son? ¿Nos vamos o qué onda? Pues a qué me quiere explotar todo, ¿verdad? Ahí le va. Ahí le va. Fíjese. Ahí le va. A ver, esos ejercicios obviamente es de incorporación de información. Pero el ejercicio de incorporación de información no nace de la nada. Le voy a pedir que vuelva a leer otra vez el 383 y se lo voy a ir desarrollando. Incorporación de prueba. Los documentos, objetos y otros elementos de convicción. Fíjese, ojo, entonces todo se puede incorporar. Obviamente, ¿qué tiene que tener la calidad de la incorporación? Un elemento que genere convicción, que genere calidad de información. Sale, ¿qué dice? Previa a su incorporación a juicio. Bien, le está dando la pauta. Antes de que usted que le incorpore a juicio, ¿qué tiene que hacer? Deberá ser exhibido al imputado, a los testigos o intérprete y a los peritos. No hay limitación de quién puede o con quién puede incorporar la información. Usted puede incorporarla con el imputado, con los testigos, con los peritos. ¿Sí? Todo se puede incorporar, que genere convicción. ¿Qué más dice? Para que los reconozca o informen sobre ellos. Fíjese, antes de que incorpore, ¿qué tiene que? Informar sobre su contenido. ¿Sí? Informar sobre su contenido. Y hasta en tanto no informa sobre su contenido, lo tiene que reconocer y luego dar publicidad para último incorporar la información. Y con eso le paramos aquí. Mañana se lo desarrollo. ¿Sale? Ya estás. Sale.